Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Que el Eterno les bendiga nuevamente. Les habla el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, para todo el pueblo paraguayo y todos los extranjeros que habitan esta tierra, como así también para nuestros queridos hermanos y hermanas de la República Argentina, de la República Oriental del Uruguay, todo Sudamérica, y Dios quiera que esta palabra esté llegando a todas las partes del mundo, inclusive que pueda ser traducida, porque no, los milagros acontecen, amén, gloria al Señor, que el Eterno les bendiga. Entonces estamos contentos de poder estar en esta noche, en este servicio de adoración espiritual, trayendo la enseñanza de la palabra del Señor, con la parte número 3 de la salvación: se recibe o se rechaza, un tema fundamental, un tema importantísimo para el pueblo del Señor en este último tiempo. Bueno, hemos estado viviendo, sobre todo los que vivimos acá en nuestro querido Paraguay, un día muy cálido, muy caluroso, casi 45 de térmica, así el cielo nublado, con humo. Todo esto tenemos que reprender en oración. Sabemos que hay una manipulación en este tiempo también con el clima. Estamos viviendo los últimos tiempos, la guerra también en Israel. Estamos en la fecha cercana al Rosh Hashanah, obviamente, la fiesta de las trompetas, y en una fecha muy cercana, muy similar, sonará al final trompeta y el Señor vendrá por nosotros. De hecho, nos falta mucho. Si no es este año o el año que viene, estamos de igual manera cerca. El Espíritu Santo está hablando, las señales las estamos viendo, y por no decir que cada uno de nosotros, como siempre lo venimos mencionando, debemos estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en realidad para cada uno de nosotros. Saludo a mi amada esposa Cristina María, siempre respaldando al ministerio, respaldando la predicación de la palabra del Señor. Saludamos a Andrés Cabrera también, que el Eterno le bendiga, a la familia Fernández. Vamos a estar orando por nuestro querido hermano Luis Fernández, que va a tener una intervención el día 4. Tenemos otro hermano, o mejor dicho, alguien que estamos tratando de esclarecerle más el Evangelio, que también se llama Luis. Hemos estado visitando ayer a esta persona, con raíces un poco más en el catolicismo, pero está abierto, tiene también una situación de cáncer. Vamos a estar orando. Pastor Miguel Omar Amarilla, qué gusto de vuelta. Saludos a su esposa, a su familia, a la congregación que está pastoreando. Y a medida que se vayan acoplando los hermanos, vamos a estar saludando. Entramos ya entonces en este tiempo de oración breve por los hermanos, sobre todo que tienen este tipo de necesidades, y pidiendo la bendición para poder comprender bajo la unción del Espíritu Santo las Sagradas Escrituras, las cuales obviamente nos pueden ayudar para alcanzar esta salvación y vida eterna. Padre, te damos gracias por poder estar en esta transmisión. Bendice las comunicaciones. Nos humillamos en tu presencia en primer lugar, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestras transgresiones. Coloca tu sangre preciosa en esta hora, Señor, limpiándonos, purificándonos, para que podamos servirte en el lugar santo, en el lugar santísimo, Señor amado, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, que tiene sed y hambre de tu palabra, Señor, por ese remanente, Señor, y siga añadiendo las almas que han de ser salvadas. Quiero rogarte por este señor Luis, que hemos estado visitando acá en la zona de Saldívar, Señor. Ten piedad de su vida, Señor, hemos orado por él. Pedimos un milagro, Señor, que tú puedas, Señor, extirpar el cáncer, Señor, que hay en su cuerpo, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua clamamos por la salvación, por la sanidad, por la liberación de esta persona y de toda su familia, Señor. Venimos también a rogarte ahora por la vida de Luis Fernández, Señor, que tiene que ser intervenido en su mano, Señor,
ha tenido un accidente, Señor, y necesita recuperar la movilidad de su mano. Dale pericia a los doctores. Toma control, Señor, de esta situación el día 4, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, tú eres un Dios misericordioso, Señor, estés obrando la recuperación de su mano, Señor, para que él pueda volver, Señor, a trabajar, Señor, con toda libertad. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ponemos al pueblo de Israel, Señor, en tus manos, estos combates, Señor, estas guerras, Señor, que tú puedas colocar tu mano poderosa, Señor, guardando, Señor, tus planes, tus propósitos, Señor. En el nombre de Yeshua, y de un lado y del otro, Señor, clamamos para que tú te reveles, para que haya salvación y vida eterna, Señor, y para que el mundo entienda, Señor, que más allá que este Israel, como lo decimos, no está totalmente tampoco convertido, Señor, mas hacemos caso a lo que dice tu palabra, Señor, que debemos bendecir a Israel, debemos orar por Israel, Señor, porque, Señor, tú salvarás, Señor, como lo has hecho con mi vida. Tú tienes un remanente y 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor. Sean tus ángeles guerreros, Señor, acampando, Señor, alrededor de tu pueblo, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, bendecimos, Señor, la república donde estamos, en Paraguay, que también hay tantas dificultades, en Argentina, en Uruguay, en Sudamérica, Señor. Como dice el Salmo 2, los gobernantes conspiran contra tus siervos, contra tu palabra, contra el ungido, Señor. Nosotros estamos esperando, Señor, el sonar de la trompeta, Señor. Un día, Señor, no simplemente vamos a celebrar diciendo que ha llegado el día de la celebración, sino que seremos transformados, Señor. Será el día verdaderamente de tu venida, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, ahora ministra esta palabra, Señor, siempre con la unción de tu Espíritu, sin la cual nada podemos hacer, Señor. Y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, yo tengo acá el material, que es material del ministerio, ¿verdad? Estamos ahora emprendiendo la parte número 3, yo estoy en la página número 9, de una cartilla que tiene casi 60 páginas. Entramos hoy en el subtítulo, la mayoría no recibirá la verdad del Eterno. Por eso nos escucha muchas veces decir que es solamente un remanente, un resto pequeño, ¿verdad? Porque no todos quieren arrepentirse, no solamente en el mundo, sino que también muchos que están en la casa del Señor están caminando en religiosidad, siguen practicando el pecado, no hay un fruto digno de arrepentimiento. Mencionamos en este fin de semana que estuvimos compartiendo la palabra, ahora no voy a ir a ese capítulo, pero en el libro de Ezequiel se nos muestra, ¿verdad?, cómo el Señor le muestra al profeta las abominaciones que se hacían dentro del templo. Adoraban al dios Sol, a Baal, a Astarot, a Tamuz, etcétera, etcétera. Prácticamente podemos decir que le estaban dando la espalda al Señor. Por eso el autor de Hebreos dice en un momento, nosotros no somos de los que retroceden. No solamente que hay gente que ya está en el mundo y no quiere saber más nada, ni se va a congregar, etcétera, sino que hay gente en la casa del Señor, la cual el Señor ama y quiere salvar y quiere rescatar y quiere darle buen entendimiento, pero que aún estando en su casa, aún predicando, aún siendo pastores, aún siendo ministros, tienen el corazón todavía endurecido, tienen un corazón incircunciso, le están dando la espalda al Señor, están predicando un evangelio prostituido, están dándole más importancia a sus tradiciones, a sus conceptos, que verdaderamente fundamentarse en lo que dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar hoy con la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Por aquellos que por ahí no me escucharon nunca, eso ya lo hemos estado enseñando en otros materiales. Algunos piensan que va a haber un hombre, un personaje, un anticristo. La verdad que no es mi intención debatir, hay muchas posturas
pero me voy inclinando a que realmente el inicuo, el anticristo, es un cuerpo de muchas personas que conforman un hombre, así como la palabra dice en Efesios que todos tenemos que llegar a la estatura, a la medida del Señor, que el Señor quiere que la iglesia sea un varón perfecto, ¿no? Lo compara con un cuerpo. Así también es a la inversa, ¿verdad? Hay un cuerpo de gente desobediente, pudiéramos llamarle el cuerpo de Satanás, obviamente, es la iglesia de Satanás. ¿Y qué significa la palabra inicuo? Segunda carta de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Yeshua matará con el espíritu de su boca. Obviamente se está refiriendo al poder y la autoridad que hay en su palabra, y destruirá con el resplandor, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo otra vez. La palabra inicuo, hermano, tenemos que entenderla para poder seguir adelante, ¿no? Con este contexto. Transgresor de la ley. Eso es lo que significa literalmente la palabra inicuo, transgresor de la ley. ¿Se acuerda cómo terminamos la clase pasada? El último texto fue el libro de Hechos, pero un poquito más atrás vimos Santiago, donde el Señor nos dice que la ley del Señor es la ley de la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, mi hermano, ¿quiénes son los inicuos, verdad? ¿Quiénes son los que van a ser muertos por el Espíritu de la boca del Señor? Obviamente aquellos que pisotean la ley, aquellos que pisotean la palabra del Señor. Estamos viendo en este material, recibir o no recibir. ¿Qué es lo que hay que recibir? Bueno, hay que recibir a Yeshua, pero también hay que recibir su palabra. También hay que recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Esto lo vamos a ir mencionando vez tras vez. Si uno tiene el Espíritu Santo, como estoy enseñando en otros lugares acerca de la santidad del Señor, ya que la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver al Señor, tener al Espíritu Santo, uno de los frutos, una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu del Señor, es obviamente que mostremos la santidad, que estamos apartados, que estamos obedeciendo en los mandamientos del Señor. Segunda carta de Tesalonicenses 2:9. Marta Graciela Escobar, muchas gracias por los saludos, queridos hermanos, muchas gracias. Gloria al Señor, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Bien, dice versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El Señor permite que el enemigo pueda hacer ciertas cosas, porque Él está probando los corazones. Pero aquellos que estamos firmes, el Señor lo permita, no vamos a caer en las trampas de Hayatán, aunque tenemos que tener mucho cuidado, porque si una tercera parte de ángeles cayó en el engaño de Lucifer, si Adán y Eva cayeron en la trampa de la serpiente, si aún el mismo David, Salomón, Sansón, Judas, el pueblo de Israel en diferentes ocasiones. Entonces, hermano, ¿quién es el inicuo? El que se rebela contra la ley del Señor. Hermana Petrona, el Señor le bendiga. Juan Aníbal González también. Es por obra de Satanás. Satanás está muy interesado en que usted se rebele contra la ley de Dios. Satanás está muy interesado, antes de la segunda venida del Señor, que nosotros no le demos la importancia debida a la palabra del Señor. Esto fue desde el principio. Por eso Satanás empujó, incitó, engañó a Adán y Eva, a los ángeles, ahora el pueblo de Israel, para que cometieran pecado voluntariamente y conscientemente, porque el enemigo sabe que estamos perdidos, que estamos manchados, que estamos arruinados, ¿verdad? Que seremos condenados, ¿verdad? Si nosotros conscientemente y voluntariamente despreciamos la revelación del Señor, ¿verdad? Dice el verso 9, con prodigios mentirosos. Cuidado con las revelaciones mentirosas, cuidado con los mensajes mentirosos, cuidado con aquellos que trastocan en la palabra del Señor. Versículo 10 dice, segunda carta de Tesalonicenses 2:10, con todo engaño de iniquidad. O sea, Satanás desde hace buen tiempo y sobre todo ahora en el último tiempo dice con todo engaño. O sea, eso significa todo el potencial que el enemigo tenga, porque Mateo 24 dice, no, la Escritura tratará de engañar si fuera posible
a los escogidos. A los escogidos los engañó muchas veces a lo largo de la historia. Inclusive a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Algunos regresaron, otros no, ¿verdad? Con todo engaño de iniquidad. Cuando aparece la palabra iniquidad, los que estudiamos la palabra sabemos perfectamente bien que la palabra iniquidad tiene que ver con quebrar la ley de Dios. Tiene que ver con no tener en cuenta la palabra del Señor. Yolanda Vareiro, que el Señor le bendiga también, dice, todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Qué va a pasar con los que transgreden la ley de Dios? Se van a perder. Se van a perder, hermano. Mucho cuidado, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Hay una teología desde hace mucho tiempo escupiendo sobre la Torá, tristemente. Y escupir sobre la Torá, la ley de Dios, es escupir sobre el mismo Yeshua, porque Él es la Torá viviente. Él es el verbo encarnado, Él es la palabra viva, mi querido hermano. Hay que leer con detenimiento, hay que leer con cuidado, hay que interpretar este capítulo tan importante para nosotros, el pueblo del Señor, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Te atreves todavía a decir que la ley de Dios no es ya más la verdad vigente del Señor? ¿Te atreves a eso? ¿Se atreven a eso, pastores? ¿Se atreven a eso, ministros? Sacerdotes del Señor van por el camino ancho que va a la perdición, mi querido hermano. 1 más 1 es 2, o 2 más 2 es 4, hay cosas que son muy claras. ¿Cómo vamos a estar en contra de la ley del Señor? Estás en contra de lo que la Escritura dice, no adulterarás porque querés adulterar, querés ser un pastor adúltero, querés ser un ministro fornicario, pedófilo, querés robar, querés mentir, querés dar rienda suelta a la carnalidad, a la sensualidad. Se van a perder por cuanto no quisieron recibir ese amor que el Señor nos dio en el monte Sinaí y que renovó con su sacrificio. Por eso le llamamos al Nuevo Testamento el pacto renovado, porque el Señor lo tuvo que renovar, porque todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Israel, los gentiles, estuvieron todos ahí, los romanos, Poncio Pilato, Herodes, todos estuvieron. Versículo 11, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto hay que traducirlo mejor, obviamente, ¿verdad? Esta es una traducción de la Reina Valera. Cuando dice que Dios le envía, porque bueno, Dios es el que permite todas las cosas, ¿no? El enemigo no puede accionar, pero obviamente que el enemigo, si encuentra una legalidad, ¿y cuál es la legalidad? Si la ley habla de legalidad espiritual estoy hablando, no te estoy hablando del legalismo de la religiosidad. Querido hermano Robert Dennis, qué bueno tenerlo acá desde la República del Uruguay. Señor bendiga al Uruguay. Segunda carta Tesalonicenses 2:11, los entrega, la traducción correcta es, los entrega su determinación. Y voy a seguir peleando con toda mi fuerza, con aquellos que dicen, no, el que es salvo va a ser salvo. Mi querido hermano, te entrega tu determinación. El Señor consumó la obra de salvación, pero toda esta cartilla que vamos a estar estudiando en el tiempo que el Señor permita, gira de una u otra manera siempre sobre lo mismo. Se recibe o se rechaza, se recibe o se rechaza. No somos robots, tenemos la capacidad de decidir. Josué y Caleb decidieron seguir en pos de Yahweh, el resto no. Tenemos los otros espías incrédulos. Tenemos a gran parte del pueblo de Israel rebelándose en el desierto. Cada uno decide, y de acuerdo a lo que determina, obviamente, la legalidad del Señor, porque el Señor no puede ir en contra de la legalidad. Si hay una puerta abierta al pecado, Satanás entonces tomará esa ocasión, tristemente, lamentablemente, para dañar a esa persona, obviamente bajo el control todavía del Señor. Si esa persona se arrepiente, como enseña el apóstol Pablo, que algunos serán entregados a Satanás para destrucción del cuerpo, para la destrucción del pecado que había en ese cuerpo. Si se arrepentían, obviamente el enemigo tenía que irse de esa persona, y si alguien no se arrepiente será condenado y tendrá su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, juntamente con Satanás.
Dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ustedes ya saben cómo explico la palabra creer. No se rindieron a la verdad. La verdad vino. La palabra lambano, cará, quirá, que estudiamos al principio, ¿verdad? El Señor se revela. El Señor, inclusive, esas traducciones en griego y en hebreo significa en el buen sentido que el Señor te acosa, el Señor te persigue porque nos ama tanto. Él nos quiere meter en la salvación, Él se revela, Él te habla, Él te manda un profeta, te manda un sueño, te manda una visión, te manda un ángel, permite alguna situación. El Señor es muy amoroso, muy tierno, muy paciente, muy misericordioso, pero en un día obviamente la puerta, como los días de Noé, se va a cerrar, y de eso está hablando este capítulo escrito por Pablo bajo la unción del Espíritu Santo. Segunda carta a Tesalonicenses 2, a fin de que sean condenados, viene diciendo a lo largo del capítulo, se van a perder, el Espíritu del Señor, la palabra de Dios que sale de la boca de Yeshua los va a matar, van a ser condenados. ¿Quiénes? Los inicuos, los transgresores, los que adulteran la palabra, los que quitan la palabra, los que no tienen temor a la palabra del Señor, no tienen reverencia, no tiemblan a la palabra del Señor. Permítame con toda autoridad, y el Señor me libre, no lo digo con ninguna maldad, estamos llenos de todo esto en las iglesias evangélicas, llenito. Por eso, solamente un remanente va a alcanzar la salvación y la vida eterna. Vayamos de ahí a Mateo capítulo 7, versículo 13. Entonces, hay un cuerpo que es el cuerpo del Señor, compuesto por judíos y gentiles, que son los conciudadanos de los santos, que tienen su cimiento en la piedra angular, que es Yeshua, y en la doctrina de los profetas y de los apóstoles, y serán templo del Espíritu Santo y serán salvados. Y hay otro cuerpo, que es el cuerpo del enemigo, que parece que son del Señor, pero no son del Señor. Por eso la Escritura dice que el Señor, cuando venga, va a separar el trigo de la cizaña. Los que no tienen discernimiento dicen, uy, ahí va un creyente, pero no. Los que tienen discernimiento sabemos quién es un creyente y quién no es un creyente, porque la Escritura te dice que el árbol se conoce por los frutos. Algunos tienen el fruto del Espíritu y otros tienen el fruto de la carne. Mateo 7:13 y verso 14, entrad por la puerta estrecha. Se acuerda que había en Jerusalén había las puertas grandes, que a veces se abrían, pero después había una puerta muy pequeña, que para que el camello pudiera entrar por ahí, bueno, había que hacer una serie de maniobras donde se tenía que agachar, bien agachado al animal. Eso nos está hablando, obviamente, de nuestra postración, de nuestra humillación, de tomar el madero, de ejecutar al viejo hombre que es un criminal, que es un malvado, tiene que morir, y tenemos que resucitar a una nueva criatura. La nueva criatura es la que va a tener entrada al reino del Señor. Como dice Apocalipsis 21, nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén, nada impuro. Solamente aquellos que se hayan arrepentido, que hayan recibido la sangre, que se hayan santificado en el agua de la verdad y que se hayan regenerado por el poder del Espíritu Santo. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, mire lo que dice ahí la palabra, es muy fácil de entender esto, muchos son los que están entrando por ese camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Qué es el camino espacioso? Es donde no tenés que morir, es donde te dicen y te susurran en el oído y te hacen cosquillas en el oído de que, bueno, el Señor te ama y que no te pide más nada, que no es necesario la santidad, no es necesario ser tan obediente a la palabra del Señor, todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que venimos viendo en la palabra del Señor, arrancando en la segunda carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Que Él dice que obviamente va a matar a los inicuos, que son los transgresores de las enseñanzas, de las instrucciones que vinieron a través de Moisés y a través de los apóstoles y de los profetas y del mismo Yeshua.
Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, se sobreentiende la vida eterna, y pocos son los que hallan este camino, son pocos los que quieren entrar por este camino angosto y estrecho. Saludamos a nuestro querido hermano Alcides Quirós, sean también bienvenidos. Entonces, hermano, la palabra del Señor es muy clara. Estamos en medio de una gran apostasía, hermano. Por eso la Escritura dice: el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros mismos nos tenemos que cuidar, hermano. El diablo, como hemos visto en la Escritura, va a tratar de confundirnos, de enredarnos, de engañarnos. Sabes, yo he luchado, tengo 37 años en el camino, pero sobre todo los últimos 24, 25, 27 años he luchado, lo digo con mucho respeto, porque amo a los verdaderos siervos del Señor, pero no voy a honrar a los que no hay que honrar. He tenido que luchar con las asociaciones de pastores, y que si seguís predicando así, y que esto, y que aquello, y que lo otro. Mi hermano, luchar dentro de tu propia casa, dentro de tu propia familia, como dice la palabra del Señor, empujándome a que predique un evangelio diferente. El Señor, creo yo, no lo permita. No lo permita, hermano. ¿De dónde ha venido mi mayor lucha, como le pasó a Yeshua? De la misma confraternidad de los pastores, que están, para mi gusto o para mi forma de ver, con la luz de la palabra, están desintonizados totalmente. Están fuera de foco de lo que realmente necesitamos entender para este último tiempo. Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Yeshua por las ciudades, aldeas. Recibimos ese amén. Gracias, familia Fernández. Encaminándose hacia Jerusalén. Gloria a Dios. Lucas 13, 23, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan, ¿no? Siempre surge un poco este interrogante, esta pregunta. Él le dijo: esforzaos a entrar. El Señor les responde de esta manera, ¿verdad? Esforzaos a entrar. Quiere decir que más allá de que el Señor consumó la obra, más allá de que obviamente somos salvos por gracia, pero tenemos que dejar que esa gracia funcione en nuestra vida. Ya he explicado que somos posicionados en el camino de la santidad, pero tenemos que entrar ahora en la santidad progresiva. No tenemos que dejar que esa agua, que esa palabra, que esa semilla que un día fue implantada en nuestros corazones se estanque. La semilla tiene que ser cuidada. Por eso dice la palabra que tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Que bueno, hoy usted es salvo, yo digo sí, amén, pero cuide esa salvación. Cuide esa salvación. Así como hay que cuidar cualquier cosa en su casa, y si usted no le da importancia, bueno, ese objeto se termina descomponiendo, se termina rompiendo, y termina en un desuso total. Así acontece con la salvación. Lucas 13, verso 24, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque esos muchos quieren entrar sin tomar la cruz. Esos muchos quieren entrar a medias con su propia vida. Ya hemos visto en el estudio del tabernáculo, la vieja naturaleza ni siquiera puede asomar sus narices al lugar santo, al lugar santísimo. Siempre hemos hablado, mire, los hijos de Aarón, cuando entraron imprudentemente, ahí nomás salió fuego del Señor y los consumió, se terminó, y eran sus sacerdotes, y eran de la tribu de Leví, pero el Señor no hace acepción de persona. Los hijos de Leví aconteció exactamente lo mismo, mi querido hermano. Lucas 13, 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, es una comparación, obviamente está hablando de nuestro Señor, de nuestro Mesías, y estando afuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son, no los conozco. Mi hermano, el Señor no conoce a los que no respetan su palabra. No me vengan con cuentos, no me venga a decir que es hijo de Dios, que es cristiano, que es siervo de Dios, que tiene un gran ministerio, y usted es un inicuo.
es un transgresor de la ley. Obviamente nadie nació aprendiendo, pero hermano, como siempre le digo a los hermanos, si usted tiene de 3 años para arriba, si usted está con este ministerio o está en una buena iglesia hace 5, 7, 8, 10, 15 años, ni que hablar, de ahí para arriba, ni que hablar, hermano. Y se te enseñó correctamente la palabra del Señor y todavía seguía en el chiquero. Y todavía seguís dando vuelta como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, deshojando la margarita, a ver si vas a obedecer o no vas a obedecer. Mi querido hermano, yo no tengo esa experiencia, no digo que soy perfecto, voy camino a la perfección, pero desde que yo recibí al Señor he ido creciendo, he ido creciendo, he ido creciendo y he ido creciendo. Y si tuve alguna situación la arreglé muy rápidamente, mi querido hermano. Y eso es lo que yo le testifico al pueblo del Señor, a los que me conocen. Y yo quedo asombrado, y lo vengo compartiendo en muchos lugares, de ver gente de 10 años, de 15 años, de 20 años, a las cuales le venimos enseñando la palabra del Señor y todavía no hicieron ni medio paso. Ni medio paso hicieron en la santidad ni en la justicia, en la obediencia a la palabra del Señor. Es antinatura esto. Es completamente antinatural, mi querido hermano. Analice la palabra del Señor. Los primeros creyentes de la asamblea primitiva, los primeros judíos mesiánicos, cuando se renovaba el pacto en el libro de Hechos, capítulo 2, enseguida obedecieron, enseguida se sumergieron, enseguida se bautizaron, ¿verdad? Acá pasan los años, no se bautizaron, no se santifican, se congregan, les gusta congregarse, pero entra la palabra por un oído y sale por el otro. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Dice acá entonces, se va a cerrar la puerta. Usted dijo un poquito más, como dice el viejo refrán, ¿verdad? No tire mucho de la cuerda porque la cuerda se va a romper y voy a decir, no, mañana voy a entrar y mañana voy a arrepentir y mañana voy a hacer las cosas como hay que hacerlas, mi hermano. ¿Y quién sabe lo que va a pasar dentro de 2 minutos, hermano? Hoy es el día de la salvación. Traigo un testimonio acá en Paraguay, no voy a dar nombres. Un testimonio que compartí en su momento y lo comparto ahora. Una persona que llegué a amar mucho, en una congregación que en su tiempo iba bastante, después pisotearon la ley. Un hermano realmente que era muy querido, pero sabe que no se vive de apariencias. Como hace poco acá en el edificio nos encontramos con alguien, le estoy hablando de gente en lo secular, y le digo, ¿qué tal esa persona? Y me dice, no, se fue a España y se abandonó a su esposa. Y vos lo veías y decís, pero una carita de un fulano más o menos bueno, ¿verdad? Acá es terrorífico en Paraguay, ¿no? La gente que se ha ido a España es para dejar a su familia, eso es casi categórico. No quiero poner a todos en la misma bolsa, pero es desastroso lo que ha pasado acá. Bueno, vuelvo a la situación de este hermano, que inclusive hasta a veces se ofrecía con su esposa para llevarnos a los seminarios. Después, le vuelvo a repetir, esa congregación no quiso más de la palabra, yo tampoco presiono a ningún miembro, no me gusta hacer ese tipo de cosas. Con el tiempo me entero que abandona a su esposa, estaba en concubinato, estaba trabajando con su camioneta. Llegó a un lugar donde tenía que, no sé si retirar algo o dejar algo. La cuestión es que ahí quedó, ¡pum!, cayó. Hermano, ¿qué pasó con esa alma? Saque sus conclusiones, ¿no? Morir en esa situación de pecado, de fornicación, de adulterio, de concubinato, de cualquier otra desobediencia que pudiéramos estar hablando, hermano. Tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Y era una persona que escuchó la palabra, y así tantos casos, en la medida que me vayan viniendo, voy a ir recordando, pero hoy puntualmente quería recordar este caso, ¿verdad? Y claro, esta alma tal vez, o muchos van a decir, Señor, como dice Lucas 13:25, ábrenos. Yo me congregué, sí, pero ¿cómo te congregaste? ¿Estaban concubinato? No, pero yo me congregaba con el pastor Jiménez, me congregaba en CFA, no sé, no importa. Eras un ladrón, eras un mentiroso, un amargado.
llenos de odio, de rencor, de resentimiento. Ábrenos, ábrenos. El Señor no te va a abrir. El Señor le va a abrir la puerta de la santa ciudad de Jerusalén a los santos, a los que se hayan santificado, a los que se hayan esforzado en esa gracia para cumplir el propósito del Señor aquí en la tierra, ¿verdad? No sé de dónde son, no los conozco, ¿verdad? A la novia que yo conozco es una novia santa, sin manches, sin arrugas. Yo con la ramera no quiero saber nada. Con los inicuos no quiero saber nada. Serán lanzados vivos al lago que arde con azufre y fuego, ¿verdad? Verso 26, entonces comenzarán a decir, delante de ti comimos, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Sí, todo muy lindo, mi hermano, pero vos perdiste tu oportunidad. Lo tomaste para la chacota, así nomás, ahí, ¿verdad? Ya, Hermano, esto también me lo han querido cambiar mucho, Usted es muy exigente. ¿Yo soy exigente o la palabra del Señor es exigente? ¿Es el pastor Chimel el que te llama a la santidad o es Yahweh, el gran yo soy? Seré el que seré por siempre. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y bueno, hay gente que, ¿verdad?, se enoja y se dispara para esas congregaciones que tienen que ver con la gran ramera o con el cuerpo del inicuo, porque en ese lugar te van a dejar transgredir la ley. ¡Ah, qué pastorazo este! ¡Oh! ¡Qué bueno este pastor!, ¿verdad? ¿Viste? Este me deja adulterar. Este me deja mentir. ¡Qué pastorazo! No, hermano. Los verdaderos siervos del Señor son los atalayas. Son los que exhortan, son los que reprenden. Con la palabra del Señor en la mano. Escrito está, gloria a Dios. Verso 27, pero les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. No los conoce. No los conoce, hermano, porque son hacedores de maldad. El Hijo de Dios ya no es un hacedor de maldad, es un hacedor de la palabra de Dios, ¿entiende? Ya no somos practicantes del pecado, somos practicantes de la justicia del Señor, como dice Apocalipsis. El que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía, y el que quiera ser inmundo, bueno, si eligió ser inmundo, sea inmundo, pero yo no lo recibo. Eso es lo que está diciendo acá la palabra, apartaos de mí. El Señor no tiene contacto, hoy no lo voy a ver, lo estoy preparando para otro estudio. Isaías 57:15, hermano, dice que el Señor habita en la altura y en la santidad, y habita con aquel que tiene un corazón contrito y humillado para recibir la enseñanza del Señor. ¿Qué significa la palabra habitar en hebreo? Morar, residir. La palabra habitar también significa descanso. Ese texto está diciendo que el Eterno, y aún nosotros, el Eterno haya descanso en el ambiente de la santidad. ¿Lo está entendiendo, mi querido hermano? Y el pueblo del Señor también encuentra descanso en la obediencia a la palabra del Señor. Encontramos descanso cuando nosotros practicamos la santidad, cuando estamos en comunión con el Señor, cuando estamos alineados con Él. Hay paz. Hay paz. Fuimos llamados para vivir en la paz del Señor. El pecado no trae paz. La transgresión no trae paz. La desobediencia constante no trae paz. Dice la Escritura en muchos pasajes, los salmistas escribían, ¿verdad? No hay paz para el impío, ¿verdad? Verso 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Todos aquellos que hoy no quieren escuchar a los profetas, ¿dónde van a estar? En el reino de Dios. Vos que no querés leer Jeremías, que no querés predicar Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Isaías, que te rebelaste contra Moisés, contra Samuel, contra Elías, contra Eliseo, ¿verdad? Que no soportás la Torá. ¿Qué dice la Escritura? Cuando vean en el reino a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. No los profetólogos, entre comillas, de hoy en día. Los apostolitos de hoy en día engañadores, los verdaderos profetas.
que tenían su mensaje cimentado en la santidad del Señor y en la justicia del Señor y en la obediencia a la verdad. Y ustedes estén excluidos, dice el verso 28. Y ustedes estén excluidos, ¿verdad? ¿Por qué no pudieron entrar? Porque no se esforzaron en la gracia de Dios. ¿Qué es esto de esforzarse en la gracia de Dios? Lea Tito capítulo 2. La gracia de Dios vino para enseñarnos a renunciar a toda impiedad, a todo lo mundanal. Eso es lo que hace la gracia del Señor. No me diga que está en la gracia del Señor y está sucio como un puerco. No, la gracia del Señor con el correr del tiempo te va limpiando, te va purificando, te va moldeando a la imagen y semejanza del Señor. Y obviamente la naturaleza del Señor tiene que ver con el espíritu de santidad. Verso 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Que el Señor nos ayude a no perdernos este evento tan maravilloso, tan especial, tan único, tan glorioso. Hoy es mejor no sentarse, como dice el Salmo 1, en silla de burladores y escarnecedores. Mira, no vas a perder demasiado. Ah, no, pero yo ese asado no me lo pierdo, Sí, pero resulta que en medio de ese asado hay alcoholismo, hay droga, hay seducción, hay prostitución, hay palabrotas, hay maledicencia. Yo quiero estar sentado en la mesa del Señor. Y la mesa del Señor no es una mesa inmunda, sino que es una mesa reverente, es una mesa que está llena de santidad. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Por eso le dije, cuidemos esta salvación tan grande. Hay postreros, los últimos, que pueden llegar a ser primeros, porque se entregaron de todo corazón. Y vos estuviste 20 años dando vueltas, y estuviste 25 años jorobándole la paciencia a los siervos del Señor. Estuviste haciendo lo que querías, contristando permanentemente la presencia del Señor. Cuidado, hermano. Cuidado, el Señor no mira como nosotros miramos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26. Vamos lento pero seguro. Página 10, por aquellos que algún día tengan este material. Entonces, muchos que recibieron la verdad no se mantendrán. Eso es lo que vamos a seguir viendo ahora. Muchos que recibieron la verdad. O sea, estuvimos viendo que muchos no van a recibir, pero muchos que recibieron van a volver atrás. Hebreos 10, 26. Y la Reina Valera acá está titulando bastante bien, dentro de todo, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Recuerde que la palabra inicuo, lo que venimos viendo desde el principio, el impío, el inicuo, no quiere la verdad. No la digiere ni con cucharita, no la quiere. Porque no quiere la liberación del pecado. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero ¿de qué? Del pecado. Y como la persona no quiere ser libre del pecado, ama ese pecado, entonces no quiere la verdad. Hebreos 10, 26, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Obviamente el Señor tiene que hacer juicio sobre el pecado. O aceptas al Señor y te arrepientes, y entonces el Señor te libra de la condenación, o el juicio va a caer sobre tu vida, porque dice acá, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, yo no sé en otro lugar, hermano, conmigo yo tengo la conciencia tranquila, siempre le digo a los hermanos y a las hermanas, soy libre de la sangre de los que se pierdan, porque me he dedicado a predicar la verdad. Y esa verdad, por supuesto, yo también la tengo que vivir hasta el último instante. Entonces, hermano, en la congregación donde nosotros ministramos la palabra del Señor. Usted lo puede ver en cada video, en cada online, en cada audio. Todo lo que hablamos, lo hablamos conforme a la palabra del Señor. Dice acá entonces, verso 27, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios acá? ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Los que menosprecian el sacrificio, porque se viene hablando en este contexto de todo eso.
los que menosprecian el sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Ahora, hago la aclaración nuevamente, hermano. No necesariamente porque usted diga Jesús o Jesucristo se congregue, usted puede ser una persona que ama el sacrificio del Señor. Amar el sacrificio del Señor implica arrepentirse, posicionarse en el camino de la santidad y a partir de ahí dejar que esa santidad que fue implantada en nuestros corazones comience a crecer y a crecer y a dar todo el fruto que el Señor quiera que nosotros demos. Verso 28, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Otra vez se toca el tema de la ley, pero acá encontramos algo todavía inclusive mucho más grande, ¿verdad? Verso 29, cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta o burla. Entonces, hermano, para resumir, usted entra por la primer puerta al atrio, se encuentra con el altar del holocausto que representa aceptar a Yeshua, me arrepiento de mis pecados, la sangre del Cordero me limpia de mis pecados si es que me arrepiento de corazón, si es que hago fruto digno de arrepentimiento. Y si después nosotros retrocedemos, como también habla este capítulo al final, de que algunos retroceden, mas nosotros no somos de los que retroceden, gloria al Señor, está diciendo que ese sacrificio nos santificó. Ese sacrificio nos santificó. Para que me tire el chiquero de vuelta, no. ¿Puedo cometer un error? Sí, me vuelvo al Señor, pero si tengo la costumbre de practicar el pecado, o no nací nunca, pero eso ya lo vamos a ver, cuidado, ya viene, esa es la parte especial. Mentira que algunos no nacieron. Saludamos a la hermana Viviana Lorán, a la familia Lorán, que el Señor les bendiga muy ricamente. Ya lo va a ver en algunos pasajes que nos esperan por delante. Yo soy de la postura que muchos sí recibieron al Señor y volvieron hacia atrás, porque lo dice claramente la Escritura. Entonces, hermanos, yo no estoy ya a 3, 5, 7, 10 años para pisotear lo que me santificó. Pisotear significa que lo desprecio, que lo menosprecio, que ya no lo quiero, que no le doy el valor que le di antes, o que no le estoy dando nunca ese valor, e hicieron afrenta del Espíritu de gracia. Hermano, ir contra el Espíritu es ir contra el sello del Señor, que luego lo vamos a ver. Sin ese sello no tienes entrada al reino del Señor. ¿De qué está hablando todo esto? Abandonaron la gracia. Cuidado, no vaya a creer, no, el pastor Chimero, usted no cree en la... Claro que creo en la gracia. Claro que creo en el Espíritu de la gracia, en un Espíritu que me transforma, en un Espíritu que me da poder, en un Espíritu que me santifica, en un Espíritu que me da sabiduría, en un Espíritu que me da inteligencia, que no es de este mundo. Pero si yo pisoteo el sacrificio del Señor, pisoteo todo. Si me burlo, si afrento contra el Espíritu del Señor, estoy abandonando la gracia, estoy saliendo del redil del Señor. Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, Él juzgará a su pueblo. Él es el único que lo puede hacer. Él juzgará y condenará también a su pueblo. Nosotros traemos la luz del Señor, también podemos juzgar. Para nosotros juzgar acá sería traer el entendimiento de la palabra del Señor para que usted lo reciba o lo deje. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estamos en la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, pacto renovado, porque en aquel tiempo, mi querido hermano, muchas personas estaban abandonando la gracia del Señor. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Trate de quedarse hasta el final porque estamos por llegar a algunos textos muy, muy importantes. Gloria a Dios. Entonces, hermano, encontramos, mientras busca 2 Corintios 11:2, que es lo que vimos recién en Hebreos. Leo una pequeña meditación que yo mismo puse en la cartilla. Encontramos a medida que avanzamos en los diferentes textos evidencias bien claras de que se pudo haber recibido la verdad y aún luego pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda su sangre y aún también burlarse
del Espíritu de gracia del Señor. Vamos ahora a 2 Corintios 11:2. Acá vamos creciendo en esta confirmación de que muchos no se van a mantener en la verdad, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo. Qué bueno si tenés un ministro, un pastor que te cela, como hay que celarte. ¿O acaso Yeshua no tuvo celo por la casa del Señor? ¿O acaso Yeshua no dio vuelta a la mesa de los cambistas porque eran unos pícaros? Porque estaban sobrevaluando el animal y sus cambios bien sucios y bien inmundos para su propia ganancia. El Señor se enojó, el Señor se indignó, el Señor se llenó de ira genuina, ira verdadera, ira válida para ese momento, ¿verdad? 2 Corintios 11:2. Pues os he desposado con un solo esposo. Ese esposo es Yeshua. Ese Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Ese Yeshua tiene una única verdad. La suma de tu palabra es verdad. Para presentarlos como una virgen pura, Yeshua. ¿Estás enojado conmigo porque quiero ayudarte a ser esa virgen pura? Te enojas con el pastor Chimele porque te hablo de santidad. ¿O acaso la Biblia no habla de santidad? Mire, busque la concordancia. Santo, santidad, santificación, santísimo. Es hermoso, llevaría meses, años hablar de la santidad del Señor. La santidad conviene a tu casa, dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, mi hermano, obviamente Yeshua no se va a casar con la ramera, no se va a casar con los inicuos, no se va a casar con los transgresores de la Torá, del Evangelio, y para eso usted necesita, mi hermano, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de poder, para poder vivir en esa plenitud de la palabra del Señor. Verso 3, pero temo que como la serpiente, representando a Satanás, obviamente, con su astucia engañó a Eva. ¿Sabe qué? La gente que es engañada porque le gusta el engaño. Voy despacio, hermano, no sé si hoy llegamos a donde tenemos que llegar, pero por eso le digo, yo he luchado. Si yo le doy lugar a mi viejo Gustavo de todo lo que me decían los pastores, mirá, ahora acepto una oferta y no sé, me voy a un lugar espléndido, a vivir carnalmente, pero esa no es la voluntad del Señor. Pero esa no es la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, somos engañados porque no queremos aceptar la verdad. Porque no queremos someternos a la autoridad del Señor. Dice acá, me temo, le habla a los corintios, sabemos que en Grecia, en los corintios, había muchas perversiones, les costaba mucho someterse a la palabra del Señor. Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Ahí habla algo fundamental, hermanos, somos seres consentidos, obviamente, pero tienen que estar sujetos al Espíritu del Señor. No, yo siento que tengo que dejar a mi esposa. Siento que tengo que dejar a mi esposo. Siento que, bueno, no importa, el pastor que no se va a dar cuenta. Siento de robar del ofrendero, de robar de los diezmos. Siento de llevarme un paquete del supermercado. Mi querido hermano, tenemos que tener el sentir de Cristo. Tenemos que tener el sentir de la palabra del Señor. Dice acá, entonces vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La palabra extraviado acá significa arruinados, destruidos moralmente. Destruidos moralmente. Hermano, la destrucción moral no está solamente en el mundo, la destrucción moral está dentro de las iglesias. Que los pastores falsos se arrepientan, o los pastores verdaderos que volvieron atrás se arrepientan, porque están predicando en su sentimiento carnal para agradar a la gente. Y Pablo dice, si agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, se tienen que arrepentir. Hoy se predica un evangelio psicodélico.
Los hermanos, los hermanitos, las hermanoidas, poniendo videos de gente que canta prácticamente desnudo. Hermano, volvamos a la palabra del Señor. Si un sacerdote de Leví mostraba 1 gramo de desnudez, iba a caer muerto al instante. Ah, no, pero ¿qué te dicen? Eso era para antes. Tenemos todo un juego de palabras. Saludamos a Emma Frey, Sonia Patirio, sean todos bienvenidos. ¿Qué significa extraviado acá, hermano, en griego? Arruinados, destruidos moralmente, como enseñaba mi esposa este fin de semana, algunos textos contundentes de Corintios, hermano. La iglesia hoy aceptando la pedofilia, la masturbación, el lesbianismo, la homosexualidad y cuanta porquería venga, la iglesia lo recibe. Ah, porque somos más buenos que Dios. Somos más amorosos y más misericordiosos que Dios. Seguramente que no. Seguro que no. Tenemos que volvernos al Señor. El Señor va a tener misericordia de nosotros si nosotros nos volvemos a Él. Dice, extraviados de la sincera fidelidad al Señor. ¿Qué es lo que espera el Señor de una novia? Fidelidad. ¿Cómo se logra la fidelidad espiritual? Si me aman, deben guardar mis mandamientos, dice la palabra del Señor. Y acá llegamos a un punto, hermano, que manténgase ahí si puede. Porque si viene alguno predicando a otro Jesucristo, a otro Yeshua, a otro, eso les encanta más de uno, Ah, este sí me gusta. Este predica al Jesucristo a mi manera. Me voy a congregar. Porque yo sé que con este voy a poder cambiar de mujer como de zapato cuando quiera. Mi hermano, qué lejos de la verdad están algunos. Si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, decía Pablo, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, te lo dice la misma palabra. Habían recibido el verdadero evangelio, habían recibido el buen espíritu, pero lo estaban cambiando. Ya no lo querían más. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran, bien lo toleran. Permítame leer la propia meditación que yo puse en la cartilla porque vale la pena. Aprovechamos estos textos para mencionar algo fundamental. No faltan quienes digan que si te apartás de Yeshua en realidad nunca te convertiste a Él. Sin embargo, cabe destacar de estos mismos versículos que nos declaran lo siguiente que recién hemos leído. O si reciben otro espíritu que el que habéis recibido. Entonces, mi hermano, esto está muy claro en la palabra del Señor. La gente va eligiendo, la gente va escogiendo, es el día a día. Cada 24 horas, cada hora, cada minuto, cada milésima de segundo tenemos que escoger. El Señor lo determinó de esa manera. Aprenda a escoger como corresponde. Para eso le estamos enseñando la palabra del Señor. Vuelvo otra vez al versículo 4, márquelo. Si viene alguno predicando a otro Yeshua, van a venir muchos. Van a venir muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores. Satanás viene con todo el engaño, como leíamos al principio en Tesalonicenses. Viene con todo el engaño de la iniquidad. ¿Qué significa eso? Que van a venir predicadores a pisotear la palabra, a burlarse de la palabra todo el tiempo, a denigrar a todos los siervos del Señor que queremos levantar la verdadera revelación del Evangelio de Jesucristo. Dice, si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu. Obviamente, donde hay un evangelio falso hay un espíritu prostituido, no hay la menor duda de eso. Entonces, hermano, donde yo voy veo prostitución, y si hay prostitución es porque hay otro espíritu, y si hay otro espíritu es porque se recibió otro evangelio, lastimosamente. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Vuelvo a repetir, Pablo tenía dificultades con los corintios, eran de doble ánimo, no querían soltar la promiscuidad. Querían un evangelio light, un evangelio de oferta, un evangelio sensual, ¿verdad? Querían volver a las estatuas desnudas. Les costaba, les costaba. Pero mi hermano, si no matamos al viejo hombre por medio del poder del Espíritu, siempre le cito Romanos 8, es mi texto favorito, y por el Espíritu del Señor
hagan morir las obras de la carne. Y si tú te burlas del Espíritu del Señor y del Espíritu de la palabra, ¿cómo vas a hacer morir las obras de la carne? No basta, hermano, entiéndase bien de una vez por todas, no basta decir de la boca como un loro, te acepto, Señor Jesucristo, como único Salvador. No basta. Tenemos que tomar en serio las cosas del Señor, hermano. Segunda de Pedro 2:20, este otro texto que ha sido interpretado para mi forma de ver. No, nunca se convirtió. No, nunca. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando en esta sección de los que recibieron la verdad o tuvieron una parte de la revelación del Señor. Porque yo lo he visto aparte con mis propios ojos, hermano. Yo he visto gente tocada en diferentes reuniones, pero así también los he visto volver atrás, al otro día, o a la semana, o al mes, o al año, etc. Segunda de Pedro 2:20, ciertamente, comienza así Pedro escribiendo, con toda certeza, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, en griego, hay que chequear, pulir un poco las traducciones. Acá cuando dice por el conocimiento, ¿sabe lo que dice en griego? Por el pleno y exacto conocimiento del Señor. Eso lo sacaron de algunas Biblias. ¿Qué está diciendo acá, hermano? Que hay gente que escapó, hay gente que empezó medianamente bien, se arrepintió, aceptó al Señor. Es lo mismo que alguien que empieza en un trabajo, vos lo elegís, qué buen operario, qué chico tan educado, ¿verdad? Llega en horario, ¿verdad? Termina en horario, cumple con todo lo que se le dijo, pero pasó 2 años y ya se tiró al abandono, ya llega tarde, ya no cumple con su trabajo, el dueño dice, este me está haciendo perder. Le hablo una vez, le hablo 2 veces, 3 veces y si no afuera, porque si no el negocio se me viene a pique. Lo mismo es con las cosas del Señor. El Señor te va a sacar de las orejas. Si tú no le sirves a Él como Él indica en su palabra, el Señor te va a sacar de las orejas. Va a venir la disciplina. Va a venir la disciplina para que seamos partícipes de su santidad. Y si ya rechazamos eso, obviamente nos vamos a perder. Dice 2 de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento pleno y exacto del Señor y Salvador Yeshua, enredándose, en griego significa involucrándose otra vez, habían escapado, pero se están involucrando otra vez, tal vez en el adulterio, tal vez en la fornicación, tal vez en la mentira, tal vez en ocultar cosas, en el engaño, en el mal carácter. Otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, está muy claro la palabra del Señor, no busquemos la quinta pata al gato. No busquemos cosas raras. La Escritura habla por sí misma. Verso 21, mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Qué pasó? Conocieron el camino de la justicia. Habían conocido el camino de la justicia, habían palpado algo del camino de la justicia, que después de haberlo conocido, vamos despacio, que después de haberlo conocido, por medio del conocimiento pleno y exacto, ellos habían comprendido por completo lo que era el camino de la salvación. No es que no lo comprendían. No es que no lo comprendían. No estamos hablando de la persona que no sabe nada o que recién viene. Estamos hablando de aquellos que estaban ya, habían conocido gran parte del camino de la justicia, pero en algún momento otra vez decidieron volver atrás del santo mandamiento. Acá tendría que traducirse, obviamente, detrás o atrás de los santos mandamientos que les fueron dados. Volvieron atrás, retrocedieron. Esto se llama, obviamente, apostasía. Apostasía. Verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Muchos usan este texto para decir, viste, nunca se convirtió. No, se había convertido. Había conocido el camino de la justicia. Obviamente, ¿verdad? Cuando deciden volver atrás, vuelve la naturaleza del perro. Vuelve la naturaleza del chancho, del puerco. Vamos a leer otra vez este comentario. Este es uno de los textos más utilizados para determinar que nunca se convirtieron, pues declaran que eran perros y puercos.
que era una interpretación general del contexto que no es así, como muchos lo interpretan. Veamos lo siguiente: dicen que habían escapado de las contaminaciones del mundo. Primer argumento que pongo, para darnos cuenta, ¿verdad?, que eran personas que sí se habían convertido. Esto nos habla a las claras que habían dado un paso de fe. Es algo obvio que no se puede negar. Dice la Escritura también que habían recibido el pleno y exacto conocimiento del camino del Señor. Entonces, mi hermano, obviamente, si usted vuelve hacia atrás, vuelve a entrar la naturaleza del perro. Vuelve a entrar la naturaleza del puerco. Tenía la naturaleza del Señor, pero usted la desechó, la tiró, desechó las vestiduras sagradas y otra vez se puso en las vestiduras del viejo hombre. Un poquito más, hermano, queremos aprovechar los 15 minutos que tenemos por delante. Seguimos en la página 12. Vamos a ver ahora este siguiente punto brevemente. Debemos recibir el sello del Espíritu Santo para conocer y para estar siempre con el Señor. Amén. Es fundamental recibir el sello, la garantía, y es fundamental recibir el sello del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo dentro de nosotros no podemos sostener la vida espiritual. No podemos sostener la santidad del Señor ni la justicia del Señor, porque necesitamos el poder de Él. Vamos a ver, mi hermano, en griego la palabra espíritu significa, o sello, mejor dicho, sfragizo, que significa estampar. Vuelvo a repetir, sfragizo significa una marca privada, un sello, un estampe, gloria al Señor. Y esa marca, amigo hermano, es algo privado. Esa marca, gloria al Señor, significa que nosotros le pertenecemos al Señor, que somos del Señor. Vamos a comenzar viendo un poquito 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver el sello del Espíritu Santo. Insisto, la persona que tiene el sello del Espíritu Santo como un estampado. Lo primero que usted puede ver en el estampado, lo primero que hay que ver en una persona que acepta al Señor o que va creciendo en las cosas del Señor, es la santidad, porque el Señor me lo dijo a mí también. En primer lugar, lo que el Señor me habló cuando yo llegué a la casa del Señor fue sobre el tema de la santidad. Dice entonces, hermano, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu hay en tu iglesia, hermano? Acuérdese, Ruach. Ruach es carácter. ¿Qué carácter? ¿Qué espíritu? ¿Qué evangelio? Hay en tu familia. Hay en tu matrimonio. ¿Qué es lo que está dominando? ¿Qué es lo que está gobernando? El espíritu del Señor. Dice, nosotros no hemos recibido, menos mal, el espíritu del mundo se tiene que ir completo. El espíritu del mundo se tiene que ir, la promiscuidad sexual, la murmuración, el chisme, la envidia, los celos, las orgías, el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Si tenemos el sello del Señor, hermano, nosotros estamos demostrando que genuinamente somos del Señor. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, de Yahweh, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos el espíritu de la palabra y el Espíritu Santo actuando en nuestro interior para que nosotros sepamos lo que el Señor quiere de nosotros. Obviamente que el Espíritu del Señor no se aparta de la Escritura, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Y todo esto, hermanos, se enredó, se involucró dentro de las congregaciones, psicología, filosofía, patatín, patatero, mi hermano, y se ha perdido el sabor genuino, se ha perdido la pura verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque se ha mezclado con las cosas del mundo. Por eso Pablo le dice a los corintios, gloria a Dios, no hemos ya recibido el espíritu del mundo. Porque los corintios querían mezclar su filosofía, su psicología, su idolatría, su paganismo, hacer un cóctel, ¿verdad? Y mezclarlo con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quieren hacer hoy en día? ¿Qué es lo que han hecho ya? Lastimosamente.
Verso 13 dice entonces, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, el hombre natural no percibe o no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermano, usted puede pasar años congregándose y si no se arrepiente y no se convierte y no deja obrar al Espíritu del Señor en su vida, no va a entender nunca nada o no lo va a querer entender. Yo me encuentro lidiando con personas y digo, tienen el Espíritu de Dios, por ahí lo tienen, pero michimí, como dicen acá, muy chiquitito, ¿verdad? La palabra del Señor dice que tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Cuando Él venga, eso lo vamos a ver más adelante, que está escrito en el libro de Apocalipsis, va a venir a buscar a los sellados, a los que tienen el carácter de Él, sobre todo el carácter de la santidad, el carácter de la justicia, el carácter del amor por la verdad. Comenzamos hoy la enseñanza hablando acerca de esto, ¿verdad? Fueron condenados porque no recibieron el amor de la verdad. El hombre natural no va a poder captar las cosas que son del Espíritu. Dice entonces, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Se han de discernir espiritualmente, por eso hay que arrepentirse, recibir el Espíritu del Señor. Se lo digo por experiencia. Hay un ateo, comunista, no entendía ni una jota, no creía en Dios, no entendía ni una jota, así, directamente. Pero recibí el Espíritu del Señor y comencé a entender, y sigo entendiendo, y cada vez entiendo más. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Pero si contristamos la presencia del Señor, hermanos, si recibimos otro Espíritu, otro Evangelio, si nos dejamos seducir de vuelta por las cosas del mundo, obviamente, lo único que vamos a entender son las indicaciones de Satanás, no las indicaciones del Señor. Dice el verso 15, 1 Corintios 15, en cambio el espiritual puede juzgar, puede discernir todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu de Dios. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías Yeshua. Pero todo eso, hermano, nosotros lo tenemos que manifestar y todo eso hay que chequearlo conforme a la palabra del Señor. Insisto con esto, hay mucha gente muy arrogante diciendo soy cristiano, soy siervo de Dios, tengo el Espíritu del Señor, pero yo te digo la verdad, no se nota. Te digo la verdad, no se nota. Comenzando por 2 o 3 cosas que hoy hemos enfatizado y vamos a seguir enfatizando. Eres un inicuo, pisoteas la ley de Dios, pisoteas la sangre del Cordero, practicas el pecado, te burlas del Espíritu del Señor, de las instrucciones del Señor, entonces no tienes el Espíritu del Señor. Si el Espíritu del Señor se fue de la vida del rey David, hermano, ¿qué nos queda a nosotros? ¡Qué barbaridad! No, sí, pero yo estoy en adulterio, pero el Señor sabe que sos un adúltero. Te está dando tiempo para que te arrepientas, nada más. Si el Señor abandonó el templo de Jerusalén, ¿de qué nos la damos nosotros, hermano? ¿Qué se piensa que usted puede ser más que David, o que otros siervos del Señor que fueron disciplinados? Cuidado, que fueron disciplinados, porque el Señor no hace excepción de personas. Si no lo juzgaba a David, entonces no puede juzgar a nadie. Si no lo juzgaba el rey Salomón, entonces no puede juzgar a nadie. Primero disciplina a sus hijos. Y vaya que Israel viene siendo disciplinado. Entonces, hermano, decir que tenemos la mente del Señor no es decir todo el tiempo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, gracias a Dios por decir gloria a Dios en los momentos oportunos. Tener la mente del Señor es pensar, es actuar, es caminar. Es mi hermano, ejecutar permanentemente las indicaciones que vienen del Señor. Efesios 4:30, ya voy terminando, hermano, tenemos 6-7 minutos. Efesios 4:30, que no lo voy a leer completo, porque ustedes lo conocen, dentro de todo está hablando de la vieja vida, la nueva vida. Gracias por ese amén. Bienvenida también Zurilda Cuevas. Señor bendiga a los hermanos. Nos estamos reencontrando la semana entrante con la ayuda del Señor. Acá dice, dejen la gritería. Usted ya conoce el texto. Dejen la maledicencia. Efesios 4, no contristen al Espíritu Santo Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Si usted no tiene este sello, no puede ser redimido. No tiene cabida, no tiene lugar.
no puede habitar con el Santo de Israel, porque el Santo de Israel quiere habitar con aquellos que tienen su espíritu, que tienen el mismo sentir, la misma mente, la misma conducta, las mismas características. Gloria al Señor. No contristen, hermano. Hay una advertencia para la iglesia, hay una advertencia para el pueblo del Señor. A cada paso que damos muchas veces seguimos contristando. Está bien, sí, yo sé. No somos perfectos, hermano, pero los que ya tenemos un tiempo en el camino del Señor deberíamos madurar. Tenemos que atesorar la presencia del Señor cada vez más avivada, cada vez más aceite, cada vez más fuego, cada vez más luz, cada vez más amor, cada vez más misericordia, cada vez más verdad, cada vez más justicia, pero sin embargo en algunos lugares el espíritu cada vez más triste, más contristado, más contristado, más contristado, más contristado. ¿Y por qué está contristado a punto de irse? Porque para colmo, como veníamos enseñando en los otros textos, querido hermano, de 2 de Pedro capítulo 2 o 1 de Corintios capítulo 11, etcétera, etcétera, mi hermano, dice ahí la Escritura que tuvieron el conocimiento pleno y exacto y completo de parte del Señor, no tenían excusa. Y usted tampoco tiene excusa. Yo no tengo excusa. Si no, la próxima predicamos la parábola de las excusas, si quiere. No, Señor, que el campo, no, que recién me casé, no, que el negocio. Que el Señor nos ayude, mi hermano, porque si el espíritu se contrista y se contrista a tal punto, se va a ir como se fue en los días que abandonó el templo de Jerusalén. Y termino con esto último, Efesios 1:13, con esto estamos cerrando. Efesios 1:13 y 14. Estamos viendo, hermano, esa marca, ese sello privado que nos va a preservar, que nos va a dar seguridad. Gloria a Dios. La palabra es fragizo, que significa un sello que se nos entrega. Es algo que nosotros tenemos que guardar en lo secreto, en el interior de nuestra mente y de nuestro corazón. Efesios 1:13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, esto tiene relación con lo que veíamos al principio, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, habiéndonos rendido a ese evangelio, a esa palabra de verdad, fíjese el orden, hermano, fíjese el orden. Efesios 1:13, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo puede ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa si cuando se predica la verdad, estoy mirando cualquier cosa, mientras el pastor predica, yo estoy con el celular, estoy mirando el chupete electrónico, ¿verdad? Hago varias cosas a la vez. Voy al baño 20.000 veces a verme en el espejo, a ver si estoy arreglado, ¿verdad? Porque busco novio, novia. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, habiéndonos rendido a él, recién somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que dice el verso 14, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así como usted necesita mostrar su título del auto, de que el auto le pertenece, que no es robado, el título de su propiedad, gloria al Señor, porque ese sello, otro día lo vamos a aprender, esas piedrecitas, antiguamente se daban piedras con los nombres de las personas, y eso representaba que esa tribu, que esa persona heredaba esa parcela de tierra. Antiguamente se usaba mucho las piedras, después los papiros, hoy tenemos los papeles modernos de los escribanos. Entonces, hermano, ¿eres del Señor o no eres del Señor? ¿Recibiste o no recibiste? ¿Tienes el Espíritu del Señor o tienes otro espíritu? ¿Tienes el verdadero evangelio o tienes un falso evangelio? ¿A quién estás escuchando? ¿A los verdaderos predicadores o a los falsos predicadores? Digo, hermano, esto es fundamental, amén, a la bendita palabra del Señor, dice el pastor Miguel. Si con esta palabra no nos convertimos, no sé qué más vamos a hacer exactamente, no tengo que agregar más nada, querido siervo del Señor, que Dios nos guarde a cada uno de nosotros, esta palabra para vida eterna, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, mi hermano, ya tenga la escritura, porque va a sonar la trompeta, y los que no tengan el sello, de esto vamos a seguir hablando la semana entrante, los que no tengan el sello,
Siempre les voy a avisar si martes o jueves, porque estoy ahí con algunas cuestiones, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Esta semilla sea de gran bendición, Padre. Esta palabra nos limpie, nos purifique. Tu Espíritu Santo poderoso nos alumbre el entendimiento y nos regenere y nos prepare para el día del Señor, ya que en estas horas también estamos recordando la fiesta de Yom Teruah, viene Yom Kippur, viene Sukkot. Son las fiestas solemnes, son los ensayos, son los entrenamientos de aquello que un día vamos a experimentar al lado de nuestro Señor, porque somos reyes y sacerdotes y estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Padre, bendice a tu pueblo, líbranos de toda represalia maligna, escóndenos en tu presencia, en el nombre de Yeshua, líbranos de todo mal y permítenos seguir perseverando hasta que lleguemos y alcancemos la meta final y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, sea el shalom, la paz del Señor para todos ustedes.